Hola aplicados, ¿cómo están? Gracias por estar aquí y aquí estamos con la continuación de este tema de arreglos en el cual vamos a hablar sobre lo que son algoritmos de ordenamiento. Estos básicamente vamos a enfocarnos, voy a explicarlo en tres videos, uno para cada específicamente un método en el cual vamos a hablar sobre el método de burbuja, de inserción y el que vamos a ver específicamente el día de hoy que va a ser ordenamiento por selección. Entonces vamos a pasar a ejecutar el programa. Y bien, básicamente antes de comenzar es importante tener en cuenta que cuando vamos a empezar a trabajar con este tipo de, o elaborar este tipo de métodos para, en este caso, ordenar, es muy importante saber que primero necesito tener primero que nada definido el tamaño de mi vector. Luego de eso debo de tener dentro de él el contenido de lo que quiero ordenar, porque obviamente no podría aplicar ninguno de estos métodos si es que yo ya no tengo un contenido previo dentro de mi vector. Entonces yo voy a ingresar la cantidad de 4 números y voy a ingresarlos de cualquier longitud o de cualquier cantidad para poder visualizar el orden. Entonces, antes, como podemos ver, nos muestra un mensaje antes es de aplicar el algoritmo, la posición en que están almacenados, o sea, la posición original como yo los estoy, a medida que los estoy digitando. Luego de eso, una vez que aplico el algoritmo, me muestra de una forma ascendente ordenado el vector, mostrándonos el resultado que podemos visualizarlo. Entonces, bien, básicamente este método de lo que es ordenar por selección funciona de la siguiente manera. Pongamos el caso de que yo tengo un vector con específicamente 6 elementos. Ese es el tamaño el cual yo le puedo dar. Como sabemos, es un valor constante el que hay que darle. Eso depende de la cantidad de datos que queremos ingresar dentro de él. Entonces, si yo tengo una cantidad de 6 elementos, básicamente, como podemos visualizar, tengo en cada posición tengo un número diferente. Entonces el método de selección lo que hace es, a partir del primer número, va a compararlo con el siguiente. Entonces, poniéndonos en lo que es la primera columna, visualizamos que el primer cambio que hago es, comparo el siguiente número comenzando desde el primero. Entonces, pregunto, 8 es menor que 5. No, entonces obviamente va a ir aumentando hasta que encuentre un número menor a él. Como podemos ver, en lo que es en la posición 3 recién es donde hace el cambio, porque pasa evaluando lo que es primero 8, luego 7, luego pregunta 1 es menor que 5, sí, entonces hace el cambio correspondiente. Básicamente esa es la lógica con la que funciona este algoritmo, en que a partir de un número lo compara con el siguiente de cada uno de los elementos hasta que llegue al final del vector. Una vez que ya lo encuentra, entonces hace el respectivo cambio. Igual pasa en la columna número 2, cuando empieza desde 8, porque avanza el contador, entonces comienza a compararlo con cada uno, con 7, con 5. La diferencia que en este caso el menor número de ellos va a ser 3. Entonces pregunta, 3 es menor que 8, por supuesto, entonces hace el cambio de lo que es el vector en la posición 1, o lo intercambia por el que está en la posición en la cuarta posición. Entonces básicamente es la lógica como funciona este algoritmo. Entonces bien, lo primero que voy a hacer es declarar un vector que va a ser de tipo entero y lo voy a denotar con b. Entonces este vector que tenemos aquí, que le voy a dar una cantidad en específica, vamos a darle 6 o 10 elementos. Entonces lo voy a declarar como global, como un arreglo global. Esto es porque vamos a necesitarlo en cada uno de los métodos que vamos a utilizar. Entonces bien, luego de eso voy a declarar una variable global que va a ser n. A partir de aquí lo que voy a hacer es trabajar dentro de la función main. Y voy a hacer lo que es lo primero, que va a ser el ingreso de la cantidad de datos que se van a almacenar dentro del vector. Entonces voy a pedir un mensaje en el que se ingrese la cantidad de números. Ingrese cantidad de números.
Luego de eso simplemente paso a leer mi variable, que va a ser n, que la he denotado como global. Luego de eso voy a utilizar una estructura for, que va a ser para ir almacenando cada uno de los datos, que va desde 0 hasta i menor a n. Lo incremento. Luego de eso, una vez que ya tengo lo que es el for, pasaría a lo que es simplemente hacer el ingreso del primer número. Luego de eso pasaría a leer mi vector, que lo he denotado con b, en la primera posición, que en este caso cuando i es igual a 0. Entonces sería b sub i. Entonces, una vez que ya tengo elaborado el ingreso de lo que es el número, el primer número, entonces paso a mostrar otro mensaje en el que me diga, antes de ordenar, el arreglo. Bien, entonces como queremos visualizar los elementos que están dentro, o sea, una vez que ya los ingrese, entonces lo que voy a hacer es, voy a elaborar un procedimiento en el cual simplemente sea para lo que es mostrarme los elementos que tengo dentro del arreglo. Esto es una manera de irnos acostumbrando a trabajar con lo que hemos visto anteriormente, que eran funciones y procedimientos. Entonces voy a hacer uno que diga mostrar vector. Ese es el nombre de mi procedimiento, y sencillamente voy a declarar un for, una estructura repetitiva, en el cual voy a mostrar los elementos que están dentro de mi vector. Entonces va a ir, vamos a utilizar con t, variable t, entonces igual va a ser t menor a n, y va a incrementarse. Simplemente lo que vamos a hacer es, dentro de él, la impresión de cada uno de los elementos. Entonces acá simplemente vamos a poner un espacio, un salto de línea. Seguido de eso imprimiríamos el vector en la posición de mi contador, que lo he denotado con t, y le daríamos una tabulación para darle un mejor aspecto visual a nuestro programa. Bien, entonces una vez que ya tengo elaborado, simplemente lo que he hecho es elaborar un procedimiento para que me muestre lo que es el vector, o ya una vez que ya están el ingreso de estos datos. Entonces lo único que pasaría a hacer sería a llamar a mi procedimiento para que me muestre para poder notar la diferencia antes de aplicar el algoritmo. Entonces, bien, una vez entonces que yo ya tengo el ingreso y ya puedo visualizarlos, entonces lo que me faltaría sería elaborar mi otra función que me permita hacer lo que es aplicar el algoritmo de ordenar por selección. Entonces simplemente lo que haría es, vamos a llamar un procedimiento que sea ordenar selección, y es aquí donde comenzamos a hacer el uso de este método. Entonces, bien, una vez que ya tengo elaborado el procedimiento, lo único que voy a hacer es declarar las siguientes variables. De tipo entero va a ser una que la voy a llamar temporal, y voy a empezar con el uso del primer for, que lo voy a denotar con hot. Va a ir desde 0 hasta menor a n, y luego lo voy a incrementar. Entonces aquí estaría ubicado en la primera posición. Regresando a nuestra imagen que habíamos visto al principio, estaríamos lo que es haciendo o utilizando en la primera posición del número, y necesitaríamos el siguiente for para compararlo con el número que antecede. Entonces paso a lo que es mi for anidado. Entonces ahora el valor de k, como va a ser el número siguiente, entonces lo que tendría que hacer es
decir que K va a ser igual a J, que en este caso comenzando cuando J es igual a 0, cuando J vale 0, entonces simplemente le estaría sumando 1 para compararlo con el que sigue. Entonces luego de eso sería hasta acá menor a n. Luego K incrementamos. Acá, como estamos comparándolo con lo que es el primer for, como estamos comparando con el número que sigue, entonces obviamente no puede llegar hasta menor a n, tiene que llegar hasta un número menor, o sea, hasta n, luego que llega a n, pero un valor menos. Entonces basta con que yo le ponga menos 1, que estaría indicando, porque una vez que llegue a lo que es el final de mi vector, ya no lo puedo comparar con otro número. Entonces por eso es que va lo que es n menos 1. Bien, entonces una vez que ya tengo los dos for, que es exclusivamente para comparar, entonces pasaría a utilizar lo que es una condicional para poder evaluar ese número. Entonces una vez que ya paso con la comparación, la primera comparación, entonces lo que pasaría sería preguntar con la condicional, y es que si la posición del vector siguiente, que en este caso va a ser K, es menor que la posición con la cual estoy comparándolo, en este caso viene siendo lo que es J. Entonces una vez que yo ya encuentro y he evaluado esta condición de que el número siguiente es menor que el anterior, entonces lo que pasaría sería hacer el cambio, y dentro de mi variable temporal voy a hacerla igual al valor, a ese valor que ha encontrado, o sea, a ese número, al menor de esta comparación entre ambos. Entonces lo que hago es almacenarlo en mi variable temporal, que sería en el for que estoy utilizando con el contador K. Entonces una vez que ya encuentro, simplemente pasaría a hacer el cambio. Entonces es en esa posición, lo que hago es reemplazar, o sea, es como que tome un elemento de una caja y como no la puedo dejar vacía, tengo que insertar el otro elemento. Entonces el otro elemento sería en este caso el mayor número que vendría después. Entonces simplemente lo que haría sería B sub J, y con este cambio lo único que haría es que en esa posición B sub J, que es la inicial, sería igual a mi primer número, que sería al menor. Es un poco quizás complejo entenderlo, pero recomiendo principalmente lo que es practicar para poder notar la diferencia cuando se está haciendo el cambio. A veces es un poco difícil entender la lógica, pero a medida que vamos avanzando vamos a poder entender cómo funciona. Entonces bien, una vez que yo ya encuentro que el menor, que es el número siguiente, con que podemos ver en la imagen que yo estoy preguntando, en este caso 8 es menor, 8 es menor que 5, obviamente que no. Entonces va a ir evolucionando lo que es el contador hasta que lo encuentre. Como podemos ver en la columna 1, en la posición 3, que es donde está 1, pregunto 1 es menor que 5, entonces por supuesto hace el cambio, y es donde utilizo estas variables, que es la temporal, para almacenar el valor encontrado, pues en este caso el menor, y hago el respectivo cambio. Entonces una vez que ya tengo elaborado el método, simplemente lo que haría sería lo que es el llamado. Entonces con este nombre lo he denotado a mi procedimiento de ordenar. Una vez que ya lo muestro al vector, pasaría a llamar a la función, al procedimiento, perdón, que me permite ordenarlo, y luego de eso simplemente pasaría a imprimir un mensaje que me diga ordenar por selección. Mejor pondríamos ordenado por selección. Bien, entonces una vez que ya tengo esto, vamos a dar un salto de línea. Simplemente lo que haría sería llamar de nuevo a lo que es el procedimiento de mostrar el vector, porque acá lo que hago es el llamado.
Acá lo que hago es el llamado, mando los elementos, se ordenan y luego tengo que mostrarlo una vez que ya se aplica el algoritmo. Entonces si pasamos a ejecutarlo, lo podemos visualizar y tenemos el resultado. Entonces ingresamos cantidad de números a registrar, vamos a hacer 4, ingresar números al azar y podemos ver que me muestra el vector antes de aplicar el algoritmo, y una vez que ya está aplicado el método de selección lo ordena en forma ascendente. Entonces, como podemos ver, ese es el resultado de nuestro algoritmo aplicando el método por selección. Bien aplicados, espero que el tutorial de hoy les haya gustado. No olviden dejar sus comentarios. Recuerden que voy a explicar lo que es en el siguiente tutorial método de la burbuja. Espero que les haya gustado. Gracias.